Pueden tomar asiento, hermanos. Ahí donde están, solo tomemos un tiempo para orar a Dios. Gracias te damos, Padre, por este día que nos permites reunirnos, cantar cantos a tu nombre y a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos ahora a glorificarte a través de la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan a sus Biblias ahí, hermanos, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29. Siempre es un gozo poder estar aquí junto con ustedes, ¿verdad? Y sobre todo poder tener el privilegio de poder predicar a la palabra de Dios. Hermanos, hoy es 9 de julio y probablemente todos recordarán que a inicio de año se les dio un calendario de lectura. Me gustaría que reflexionaran ahorita ahí donde están. ¿Cuántos de ustedes han seguido ese calendario? ¿Cuántos están al día con su lectura de la Biblia? Para vergüenza mía digo que voy un poco atrasado ahí, ¿verdad? Y a veces nos podemos preguntar ¿por qué es tan difícil perseverar en estas cosas espirituales? Nosotros perseveramos en otro montón de cosas en la vida, en nuestro trabajo, en deporte, qué sé yo, tantas cosas, pero a veces nos cuesta tanto perseverar en estas cosas espirituales. Y hermanos, la perseverancia, como vamos a estudiar hoy, es una marca de un genuino creyente. Debería de ser una resolución de vida de nosotros poder perseverar en las cosas de Dios. A través de este pasaje allí en Primera de Juan, nosotros encontramos 3 razones para perseverar en la obediencia en Cristo. 3 razones para perseverar en la obediencia en Cristo. Si piensa que la obediencia es algo o la perseverancia en la obediencia es algo opcional para el creyente, es algo que usted puede hacer si usted quiere o algo apropiado para la vida cristiana, vamos a darnos cuenta hoy que no. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y me gustaría que lo leyéramos antes de comenzar a estudiarlo. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La primera razón por la cual nosotros deberíamos de perseverar en la obediencia en Cristo es porque es un mandato. Es un mandato. Lea como dice ahí el apóstol Juan, ahí al inicio del versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Comienza él esta sección diciendo, y ahora. Estos 2 versículos sirven como un paso entre la sección anterior y la sección que va a venir, donde él va a hablar de la posición de los creyentes como hijos de Dios. Pero antes él ha estado hablando de aquellos que no son verdaderos creyentes, a aquellos a los cuales él ha llamado anticristos. Mucho que hablar en cuanto a esa palabra, pero el apóstol Juan cataloga a todos aquellos que están en contra de la sana enseñanza y en contra de la correcta doctrina de Cristo, lo llama como anticristo. Versículo 19, él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Estas personas se caracterizaban porque eran unos desertores. Ellos habían estado en la sana doctrina, pero habían salido luego de la sana doctrina. Habían estado en la comunión con los hermanos, pero ellos luego habían salido de la comunión con los hermanos. En otras palabras, ellos no perseveraron. Entonces ahora el apóstol Juan a la congregación a la cual él está escribiendo le dice, y ahora, hijitos, con ese título cariñoso que lo caracteriza al apóstol Juan, le dice, permaneced en Él. A diferencia de ellos, el creyente genuino, el creyente verdadero, permanece.
permanece en Él. Y este permanecer aquí se está refiriendo probablemente más a esa vida que es manifestada en obediencia a Cristo. Vemos nosotros que solo unos 10 o 20 años después de que el apóstol Juan escribiera esta carta, una gran persecución sobre el mundo cristiano, donde el emperador cazaban prácticamente a los cristianos, y cuando los traían lo que les decían sencillamente era que adoraran al César, y con eso ellos quedaban libres. Lo que ellos no querían, el imperio, era esta exclusividad de adoración a Jesucristo, y les pedían que adoraran al emperador. Y uno de los que hacía esto le escribe al emperador y le dice: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Gente que estuvo dispuesta a morir perseverando en su fe en Cristo Jesús. Sin saberlo, tal vez el apóstol Juan, aunque él sabía que vendría una persecución, ¿no? Pero no ese tipo, él decía que los creyentes deberían de perseverar, y se vio en esa situación incluso en las situaciones más difíciles. El apóstol Juan también hace este mandato porque sabe que ellos pueden cumplir con ese mandato. ¿Por qué? Porque ellos tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una marca, también es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios y que somos creyentes. Nosotros lo encontramos ahí en el versículo 27. Vea, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros, dice el apóstol Juan. A eso se refiere cuando dice la unción, y continúa diciendo: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El cristiano puede permanecer, puede perseverar. ¿Por qué? Porque la unción está en Él, porque el Espíritu Santo está en Él. Entonces el apóstol Juan apunta a eso, a que como creyentes verdaderos, como creyentes genuinos, esa fe que nosotros tenemos debería de manifestarse en una perseverancia en la obediencia a Cristo Jesús. Pero podríamos preguntarnos, si el apóstol Juan pide que nosotros permanezcamos en Él, ¿cómo es que nosotros llegamos primero a estar en Él? Y la verdad es que nosotros no llegamos a estar en Él por un esfuerzo que nosotros hayamos hecho, sino porque es Dios quien nos ha colocado en esta posición en Cristo Jesús. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros hemos sido trasladados ahora al dominio de Cristo, y en ese dominio entonces es donde nosotros como creyentes deberíamos de permanecer. Otra pregunta que nosotros pudiéramos hacernos aquí: si el apóstol Juan está mandando a que permanezcamos, ¿es porque es posible que nosotros dejemos de permanecer? Y en realidad no. El creyente verdadero no va a dejar de permanecer, como lo vamos a ver en profundidad más adelante. Pero el creyente verdadero persevera, y por eso es que es una marca genuina de un verdadero creyente. Se va a manifestar en Él. El mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La perseverancia del creyente está asegurada por el mismo Jesucristo, que dice que estamos en las manos de Él, en las manos de su Padre, y que nada nos va a poder arrebatar de las manos de Él. Pero, a pesar de que está asegurada, esto no es algo que se dé automático, ¿sí? No es simplemente porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, entonces que automáticamente estas cosas se dan sin ningún tipo de esfuerzo de nosotros, sino que requiere también
de nuestra responsabilidad. A pesar de que nuestra seguridad y nuestra permanencia en Cristo están aseguradas por el poder de Dios, es responsabilidad de nosotros como creyentes mostrar esos frutos verdaderos de una confesión de fe. Entonces, por eso el apóstol Juan les manda permanezcan, porque es algo que ellos pueden hacer y es además algo que ellos deben hacer. El apóstol Juan entonces está apuntando a nuestra responsabilidad como creyentes a vivir en una vida de obediencia en Cristo que permanece en Él. Y Él lo hace con toda la autoridad apostólica que Él tiene dada por Cristo. No es una sugerencia para el creyente que puede aceptar o rechazar, sino que es un mandato. ¿Y cómo se ve este permanecer en Cristo? Podemos preguntarnos nosotros. El apóstol Juan le está diciendo, permanezcan en Él, pero ¿cómo se ve ese permanecer en Él? Con la iglesia en Santa Rosa, ¿verdad? Habíamos estudiado todos los pasajes anteriores y vemos cómo el apóstol Juan está dando pistas de cómo se ve este permanecer en Él. Si usted va al capítulo 1, versículo 7, solo unas hojas allí más atrás, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso se refiere a andar en santidad. Andar en santidad produce entonces una buena comunión entre los hermanos. ¿Qué es la comunión? Bueno, qué bueno que tienen bocadillos en los Sicres, ¿verdad? Espero que me inviten porque me gustan los bocadillos. Pero la comunión no son los bocadillos. Vemos aquí que la comunión verdadera se va cuando todos los creyentes andamos en santidad, y eso evita entonces que pequemos los unos contra los otros en toda la clase de pecados que podríamos cometer unos contra otros. Entonces, una prueba de que nosotros estamos permaneciendo en Él es que andamos en luz, y eso produce comunión entre los creyentes. ¿Cuál es otra prueba de que nosotros estamos permaneciendo, de que estamos perseverando en Él? Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros como creyentes reconocemos que somos pecadores, sabemos que podemos venir a Él y pedir perdón por esos pecados. Pero muchas veces, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en pecado porque no conocemos su palabra. Pero la confesión sería un buen indicador de que usted está permaneciendo en Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios por sus pecados? Si yo pregunto si somos pecadores, todos vamos a levantar la mano y decimos, sí, pecamos hasta con el pensamiento, con la palabra, pero ¿por cuántos de esos pecados usted está pidiéndole perdón a Dios? ¿Cuántos de esos pecados usted confiesa? Entonces la confesión es un buen indicador también de que nosotros estamos permaneciendo en Él. Salte al capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Cristo es también un buen indicador de que nosotros estamos permaneciendo en Él. Si nosotros nos evaluamos nuestra vida, ¿cuánto podríamos decir nosotros que estamos obedeciendo los mandamientos de Él? Baje ahí en el capítulo 2 al versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El amor a los hermanos es otra señal de que nosotros estamos permaneciendo en él. Versículo 15, mire, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo puede usted tener un indicador de que está permaneciendo en Él? ¿Cuáles son sus prioridades en esta vida? Hablamos al inicio de la lectura de la palabra. ¿Por qué nos atrasamos?
porque hay otras cosas que están ocupando las prioridades en nuestra vida y que nosotros deberíamos de analizar en nuestra propia vida y darle esa primacía a Dios. Versículo 24, mire: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, permanecer también en la correcta enseñanza, en la sana doctrina, es un indicador de que nosotros estamos permaneciendo en Él. El mensaje que el Señor nos ha dejado no cambia, como dice el apóstol Juan ahí: lo que habéis oído desde el principio. Ante la novedad de tantas doctrinas nuevas que están saliendo, o ante la presión de la sociedad, de la cultura, ¿cómo actuamos nosotros? Ahorita tienen una conferencia de paternidad bíblica, ¿verdad? Sí. Nosotros, ese mensaje es el que está contenido en la Biblia. En ese mensaje es el que nosotros deberíamos de estar permaneciendo, persuadidos de que esta es la palabra autoritativa e inerrante de Dios. Ahora, todas estas cosas que hemos hablado, el amor a los hermanos, la santidad, que Dios sea nuestra prioridad, todo eso no lo podemos nosotros lograr al margen del conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros nos basamos en nuestra intuición, en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos, lo más probable es que vamos a terminar errando y fallando. Necesitamos la guía de la palabra de Dios para poder permanecer. Y otra vez, estamos hablando aquí de una relación entre lo que Dios hace en nosotros, porque Él asegura la permanencia, pero también la responsabilidad nuestra de permanecer. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, él dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce eso, pero la responsabilidad también es de nosotros de llevarla a cabo. Entonces, si nosotros somos creyentes verdaderos, debemos de acatar este mandato que se nos hace. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Una segunda razón para perseverar es que tiene una gran recompensa. Perseveramos porque la perseverancia tiene una gran recompensa. Leemos ahí la segunda parte del versículo 28. Dice: para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo. ¿Sí? Cristo, para que cuando se manifieste Él tengamos confianza. Ese es uno de los eventos, o el evento más esperado por la iglesia, ¿sí? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan ya ha hablado de esto en su carta, y él dice que estamos en el último tiempo. Dice, último tiempo se refiere a esta temporada en la que estamos viniendo desde que Cristo vino a la tierra hasta su regreso. Si quisiéramos verlo de una manera, esta es como la última vida que le queda a la humanidad. Ya después de esto ya no hay, por eso es llamado o conocido como el último tiempo. Y el apóstol Juan, en este último tiempo, entonces él manda que perseveremos en Él. ¿Por qué? Porque tiene la grande recompensa de que podremos presentarnos con confianza delante de Él. ¿Sí? Mucho ha sido atacado a esta esperanza que tenemos los creyentes de reencontrarnos con nuestro Salvador, ¿sí? Diciendo que ha pasado tanto tiempo. Incluso el apóstol Pedro presenta
esta objeción ahí en su carta de que ha pasado tanto tiempo y Él no viene. Pero nosotros estamos seguros de que Él va a venir, hermanos. No sabemos cuándo va a venir, no sabemos en qué momento, pero nuestra responsabilidad es permanecer en Él, para que sea que nosotros partamos antes hacia Él, o Él venga y nos encuentre en las nubes, nosotros podamos presentarnos con confianza delante de Él. La palabra confianza significa esa libertad de expresión que se tiene. Era una palabra utilizada para los ciudadanos romanos que tenían el derecho de poder hablar dentro de una asamblea. Tenían voz y voto, por así decirlo. La idea es que nosotros podemos presentarnos delante de Dios cuando estamos permaneciendo en Él con esta confianza. El escritor de Hebreos habla de esta misma confianza, esta confianza que no simplemente es algo futuro, sino que nosotros como creyentes tenemos desde ahorita. Dice en el capítulo 4, versículo 16 en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros permanecemos en Él, nosotros tenemos esta confianza de poder acercarnos a Él. Si nosotros estamos en Cristo, sabemos que podemos acercarnos a Él. Y este estar en Cristo se manifiesta en una vida de obediencia. Y esa confianza va a tener su punto de expresión máximo cuando nosotros nos encontremos con Él. MacArthur dice: un aspecto importante de la esperanza cristiana es que terminará cuando Jesucristo venga otra vez, lo cual brinda a los creyentes un fuerte incentivo para llevar una vida piadosa. Permanecemos en la obediencia en Cristo porque un día nos vamos a encontrar a Él. Esa confianza con la que nosotros nos acercamos, quiero explicar esto, es porque estamos en Cristo. Eso es lo que nos da la confianza. La obediencia simplemente es una manifestación de ese estar en Cristo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con confianza, y cuando estemos incluso delante del mismo Cristo con confianza, es porque estamos vestidos de sus méritos. La obediencia es solo un indicador, digamos, positivo para nosotros de saber de que estamos permaneciendo en Él. En contraste a esta confianza, el apóstol Juan menciona la vergüenza. Dice: para que en su venida no nos alejemos avergonzados. No nos alejemos avergonzados. Esta permanencia va más allá de solo asistir a los domingos o asistir a un ICRE, porque los falsos maestros que estaban asediando a esta iglesia, ellos hacían esas actividades. Cuando el apóstol Juan dice que salieron de nosotros, era porque estas personas compartían con ellos dentro de la iglesia. Estaban ahí y eran incluso tomados como parte de la iglesia, pero al final ellos terminaron saliendo. Entonces no es simplemente asistir a una iglesia, sino que debemos de ver todas estas señales que ya habíamos mencionado anteriormente. En ellos no se manifestaron esos frutos que tenían que manifestarse en un verdadero creyente. Preguntémonos hoy nosotros, quizás todos los que estamos aquí, o no sé si hay alguien que no ha hecho una profesión de fe, pero aquellos que han hecho una profesión de fe, ¿qué frutos está manifestando su vida de que usted está permaneciendo? Para que pueda estar con confianza delante de Dios y tener esa confianza máxima cuando Cristo aparezca y venga por nosotros. ¿Anhelamos la lectura de su palabra? ¿O somos personas que no sentimos esa necesidad de poder leer la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos frente al sufrimiento de los demás hermanos que tenemos a la par? Y aún más, ¿cómo reaccionamos ante la presencia del pecado en nuestra vida?
Pensamos que tal vez solo por haber hecho una profesión de fe o por venir a la iglesia hemos sido salvados. La verdad es que la salvación es por fe, pero esa fe se va a manifestar en una perseverancia, en una vida de obediencia, en una perseverancia en la doctrina. Cuando el apóstol Juan menciona aquí que en su venida no nos alejemos avergonzados, no se está refiriendo a los creyentes. No es como que Cristo va a venir y yo voy a poder sentir uno de dos sentimientos como creyente. O voy a poder sentir confianza o voy a poder sentir vergüenza. El creyente genuino solo va a sentir confianza el día que esté frente a Cristo. Cuando el apóstol Juan habla acerca de la vergüenza, se está refiriendo a esos falsos maestros y a esos falsos creyentes que van a sentir esa vergüenza por no haber creído genuinamente en Jesucristo como su Salvador. Cuando Cristo regrese, Él va a regresar esta vez a juzgar, y en ese momento todos aquellos que no creyeron en Él, todos aquellos que no permanecieron en Él, porque nunca estuvieron en Él, se alejarán avergonzados, como lo dice el apóstol Juan. Preguntémonos entonces nosotros, ¿qué vamos a sentir cuando Él aparezca? ¿Vamos a sentir confianza o vamos a sentir vergüenza? La confianza es porque estamos revestidos de los méritos de Cristo. La vergüenza es porque tal vez estamos por nuestras propias obras o en nuestro propio camino queriendo llegar hacia Él. Solo el verdadero creyente va a sentir esa confianza. Sé que pareciera que el pasaje dice que vamos o podemos sentir uno de esos dos sentimientos, pero ese sentimiento de vergüenza, cuando nosotros leemos la Escritura, está reservado para aquellos que no son creyentes. Nosotros leemos en Mateo 22:12, en esta parábola dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ese es el sentimiento que va a sentir, esa es la sensación que va a tener una persona que no ha confiado en Cristo, que no ha permanecido en Él. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17, dice así: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Escuchen bien lo que pide esta gente: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que sentirán las personas que no pusieron su confianza en Cristo Jesús, que no han permanecido en Él. De manera, hermanos, que deberíamos nosotros de preguntarnos: ¿qué voy a sentir yo ese día que Cristo aparezca? Pero más aún, no podemos descansar esa respuesta en nuestro propio subjetivismo, sino que debe descansar en el sacrificio que Cristo hizo. Pero claro que hay parte que puede afirmar más en nosotros esa fe, y es ver cómo nosotros estamos perseverando, cómo nosotros estamos perseverando en Él. Entonces, permanecer en Él tiene una gran recompensa que confirmará nuestra salvación. Y una tercera razón para perseverar, para permanecer en Cristo, es que es el resultado del nuevo nacimiento. Es el resultado del nuevo nacimiento. Hablábamos de esto un poco al inicio, ¿se recuerdan? Cuando decíamos que esto va a ocurrir en la vida del creyente, aunque se espera una responsabilidad de nosotros. ¿Qué es lo que hace posible que nosotros podamos permanecer y no nos desviemos
es el nuevo nacimiento, es la obra que Dios ha hecho sobre nosotros. Leamos allí el versículo 29, dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El apóstol Juan habla de una verdad clara y absoluta, de que si nosotros conocemos esta verdad, ¿cuál verdad? O sea, que Él es justo. Versículo 29, si sabéis que Él es justo. Ahora, ¿quién es ese Él del que está hablando ahí? Es algo que nosotros tenemos que buscar a través de este contexto. Hemos visto que cuando se nos pide permanecer en Cristo. Ahora, este Él del cual está hablando acá se refiere a Dios el Padre. Entonces, si sabéis, podemos nosotros decir ahí, que Dios el Padre es justo. Es un cambio un poco abrupto el que hace el apóstol Juan, porque cambia de hablarnos de Cristo al Padre, pero eso solo nos deja ver algo en la mente de Juan, y es que el Padre es tan justo como Dios, porque esa es la naturaleza de ambos. Él ya presentó a Jesucristo como justo en el capítulo 2, mire ahí, capítulo 2, dice, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora presenta a Jesucristo, al Padre como el justo, ambos que comparten esta misma naturaleza de ellos en sí mismos ser justos. Y entonces esa gran verdad es la que debe impulsar al creyente a vivir en una vida de justicia, en una vida de perseverancia, en una vida de obediencia, como lo apunta en la segunda parte ahí del versículo 29, basado en esa gran verdad. Entonces, si sabemos eso, debemos de saber que todo, dice, el que hace la justicia o que practica la justicia es nacido de Él, es nacido de Él. A diferencia de Él que es justo, nosotros como seres humanos no somos justos, pero sí somos justificados. Una palabra que probablemente todos ustedes han escuchado, y es esa declaración que Dios hace sobre nosotros de que somos inocentes de el pecado. Pero esa declaración no está basada en nuestra naturaleza, porque nosotros no somos justos, sino que está basada en la sustitución que hay entre Cristo y nosotros en la cruz del Calvario. Por eso nosotros podemos ser justificados. Él es justo y nosotros somos justificados. Saber eso nos va a ayudar entonces a saber que nosotros necesitamos practicar la justicia, y que la práctica de la justicia a nosotros nos va a traer una confirmación de que verdaderamente nosotros somos sus hijos. Hay algo que no se percibe aquí en nuestra traducción en el español, que se ve un poco más claro en el idioma original, y es que cuando dice la primera parte, si sabéis que Él es justo, es un conocimiento absoluto y verdadero que nosotros tenemos. Pero luego cuando dice sabed también, ese sabed también no es un conocimiento absoluto, sino que es un conocimiento que se adquiere por la experiencia. Entonces, a través de practicar la justicia es la manera como nosotros podemos comprobar o confirmar que nosotros somos creyentes verdaderos. La práctica, la perseverancia en la justicia confirma en nosotros que somos creyentes verdaderos. Todo el que practica la justicia o todo el que hace la justicia es nacido de Él, es nacido de Él. O sea, hemos sido engendrados nuevamente. Hemos sido engendrados nuevamente. Muchas veces
Probablemente a usted le ha pasado, si ha salido a evangelizar, es que normalmente las personas dicen, no, es que primero quiero estar bien para buscar a Dios, dicen. Pero como decimos acá, eso es poner la carreta delante de los caballos, porque nosotros no vamos a poder practicar o andar en la justicia de Dios a menos que hayamos nacido primero. Ese es el orden que dice el apóstol Juan. Nosotros somos engendrados por Dios, somos nacidos de nuevo, y eso es lo que nos faculta, lo que nos da la capacidad para poder cumplir con la justicia que Él exige ahora. Una nueva capacidad que se nos da a través del nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Muchas veces detrás de esa excusa lo que se esconde es un amor por el propio pecado. En realidad es que no quiero dejar este pecado. La única manera en la que podemos nosotros seguir la justicia de Cristo es si hemos nacido de nuevo. Y como veíamos anteriormente, no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace en nosotros. Y a partir de ahí entonces se van a dar este fruto de la perseverancia, esta marca de la perseverancia en nosotros. Vamos a perseverar, ¿por qué? Porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Entonces, eso nos lleva a reflexionar. Si se nos ha dado una nueva capacidad, una nueva naturaleza, es por esa razón que el apóstol Juan puede exigir eso de su iglesia, y es por eso que se nos exige a nosotros hoy en día también la perseverancia. ¿Por qué? Porque además de que está asegurada por Dios, se nos ha dado una nueva capacidad para que nosotros podamos andar en ella. Nuevamente les repito, es asegurada por Dios, pero no es automático, requiere de nuestra responsabilidad. Quizás poniendo un ejemplo, es como los vehículos ahora, ¿sí? Hay vehículos que son automáticos y otros que son mecánicos. Ambos tienen las velocidades, pero en uno yo tengo que meter el cambio, ¿sí? En el automático él va por sí solo, pero en el mecánico yo tengo que meter el cambio. ¿Soy yo quien hace que se mueva el vehículo? ¿Soy yo quien hace que tenga toda esa potencia? No, es parte del vehículo tenerla, pero es mi responsabilidad poder poner ese cambio. De esa misma manera es la perseverancia en nosotros. Debemos de procurarla, debemos de buscarla y no pensar o esperar que es algo que se va a dar automáticamente sin nosotros esforzarnos, sin nosotros esforzarnos. Entonces, cuando el apóstol Juan da este mandamiento, no está pidiendo algo que los creyentes no pueden hacer. Hermanos, la perseverancia en su vida exigida no es algo que usted no puede hacer, sino que se le está mandando lo que puede y lo que debe hacer. Si usted lee la carta de Juan, va a poder encontrar todos estos detalles de cómo es que se ve esta perseverancia en la vida del creyente. Y es mi deseo animarles a todos ustedes en esta mañana que podamos evaluar nuestras vidas. Si bien es cierto, nuestra salvación es por fe, amén. Esa fe se va a manifestar en una vida de perseverancia. Perseverancia. ¿Cómo luce ese perseverar? Bueno, lea toda la carta. Persevera en la doctrina, persevera en el amor, persevera en la obediencia. Todo eso nos ayuda a confirmar que nosotros estamos perseverando en Él y que por tanto somos genuinos creyentes. Debería de ser, hermanos, su resolución. Cada día que usted se levanta, pensar que está perseverando en Dios, que está perseverando en Cristo. Ore y pídale a Dios que le ayude a cumplir con este mandato. Él ya nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado una nueva capacidad para que lo hagamos, pero debemos nosotros poner manos a la obra y hacerlo,
Retomemos esas lecturas. Si es que acaso usted ha perdido la lectura de su calendario, es buen momento para recapacitar. ¿Qué está tomando la prioridad de Dios en mi vida? ¿Por qué no he perseverado en esto? O incluso los sermones que les predican cada domingo de aquí. ¿Qué hace usted con ese sermón? Venimos aquí, pasamos, lo escuchamos y luego nos vamos. ¿O lo estamos aplicando? Es la palabra de Dios que traen los pastores y los predicadores que tienen aquí, que se esfuerzan para que usted pueda conocer la voluntad de Dios en su vida y de esa manera manifieste mejor esa perseverancia en Dios. Evalúe usted también cómo está su confianza en Dios. ¿Por qué puede usted presentarse delante de Dios? La respuesta principal debería de ser por los méritos de Cristo. Yo puedo ir delante de Dios porque Cristo ha pagado por mi pecado. Pero probablemente hay algún pecado que te está causando vergüenza para ir delante de Dios. Y es un gran engaño de Satanás que nuestro pecado nos impida acercarnos a Dios. Cuando miramos nuestro pecado, podemos llegar a sentir ese sentimiento de vergüenza, pero el creyente lo que puede sentir es confianza. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado por su pecado. Entonces, si tu pecado te avergüenza, primero ten confianza en la gracia de Cristo, pero también ocúpate de abandonar ese pecado. Es parte de nuestra responsabilidad. Y algo más que quisiera retarlos en esta mañana para practicar su justicia es qué cosas prácticas ustedes pudieran hacer como iglesia para manifestar esa perseverancia. Más que asistir el domingo, en conjunto, cómo se puede mostrar esa perseverancia. ¿Cuántos hermanos hoy no están aquí y que deberían de estar aquí? Y que tal vez no hemos tomado el tiempo para buscarlos, para llamarlos, para decirles que les extrañamos, para poder animarlos en su fe. O personalmente evaluarnos nosotros mismos, como decíamos, retomar estos tiempos de lectura y de oración de la Biblia personales que nos ayudan a crecer en la gracia de Dios. Hermanos, la perseverancia no es una opción. Es un mandato, tiene grande recompensa y también es el resultado de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que los animo a perseverar. Ahí donde están, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por Jesucristo, por salvarnos, por entregarnos ese regalo maravilloso e invaluable de nuestra salvación. Y queremos rogarte y pedirte, Dios, que tú nos ayudes ahora en esta tarea de perseverar en Cristo en donde tú nos has puesto. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas, a ver qué cosas tenemos que cambiar, Señor, para poder perseverar, Señor, para poder manifestar esa salvación que tú has traído hasta nosotros. Te damos las gracias por todo, Señor. Ayúdanos en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.